Buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Buitrago Matoma, estudiante del programa de zootecnia perteneciente al CEDAT de Acacías. El siguiente trabajo es para hablar acerca de la evaluación final y el tema que elegí es el proceso reproductivo en el equino. La introducción en el presente trabajo tiene como fin verificar el proceso reproductivo en los equinos, en el cual se describirá la anatomía del sistema reproductor del macho y de la hembra. También se describirá la fisiología de este sistema, explicando así el proceso de reproducción. Por último, se realizará una discusión en donde se observará la importancia de saber su funcionamiento para la producción. La justificación. El conocer el proceso reproductivo del equino se hace primordial, ya que esta especie es considerada de interés técnico y por la cultura que se tiene acerca de los equinos como animales de trabajo, deporte, recreación, entre otras, se debe garantizar que los procesos fisiológicos que se lleven de manera correcta y, no de ser así, identificar anomalías y corregir cuando sea posible para perpetuar una raza o una progenie particular. Objetivos: general, conocer el proceso de reproducción del equino. Específicos: reconocer la anatomía reproductiva del equino tanto en la hembra como en el macho. Identificar los procesos fisiológicos que ocurren durante la etapa de la reproducción. En la primera diapositiva tenemos el aparato reproductor del equino de la hembra, el cual se observan dos imágenes. Dice que el tracto reproductivo de la yegua está suspendido por la lámina doble del peritoneo, sosteniendo ovarios, oviducto, útero, cervix y vagina anterior. Este se llama denominado ligamento ancho. La hembra equina es poliéstrica estacional. Eso significa que ella presenta periodos repetidos de celo alrededor de marzo a septiembre. Es de resaltar que debido a que la hembra es poliéstrica, pues en algunos momentos de su estro no va a quedar preñada cuando el macho la monte. Ese es el ciclo estral de la hembra equina, en donde vemos las hormonas como la hormona luteinizante, folículo estimulante, las gonadotropinas y la fase luteal se observa. El ciclo estral, en términos generales, se presenta cada 18 a 24 días con un promedio de 21 días, aunque las ponis tienen un ciclo más largo. El celo dura de 3 a 9 días, 5 en promedio, y la ovulación tiene lugar de 28 a 48 horas antes del final del mismo. Al contrario del folículo en desarrollo, el cuerpo lúteo es insensible a la duración del día y el comportamiento propio del diestro durante constantemente 14 a 15 días. La parte de la endocrinología, parte de las hormonas que juegan un papel importante en la reproducción equina. La dinámica folicular, pues que inicialmente se habla de un folículo estimulante, de un folículo dominante, está altamente influenciada por su diámetro al momento de la desviación. La desviación comienza al final de la fase del crecimiento común de los folículos de la onda y se caracteriza por el crecimiento continuo del folículo dominante en desarrollo y la regresión de los folículos subordinados en la yegua. Al final de la fase de crecimiento común y el comienzo de la desviación sucede cuando el folículo dominante tiene un diámetro de 25 milímetros. Quiere decir que de acuerdo a las ondas que se presentan en el ovario, las ondas foliculares, hay unas que tienen dominancia sobre el resto. La onda más grande es la que va a formar el nuevo óvulo. Entonces, las que son más pequeñas o son de menor intensidad van a entrar en regresión. Esto es lo que nos quiere decir la dinámica folicular. Aquí habla un poco del fotoperiodo, en donde indica que la yegua, de acuerdo a la luz que recibe, puede estimular el hipotálamo y generar la hormona gonadotropina. Es importante recalcar que la yegua del equino necesita recibir cierta cantidad de luz para poder entrar en celo. Aquí vemos el momento ideal del servicio. Se habla más o menos que en el día
20 se puede hacer el servicio. Fases del ciclo estral, una secuencia de eventos que se preparan para la yegua para la concepción. Etapas del ciclo de la yegua. Está el estro, ya como lo hemos indicado, es la yegua es poliéstrica, entonces tenemos el estro, que es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, y el diestro, que viene posterior al estro. Estas son las hormonas que se originan, cambios conductuales endocrinos y físicos durante el ciclo estral. Tenemos inicio del estro, final del estro, ovulación, inicio del diestro, mitad del diestro y mitad del diestro de luteólisis. Vemos constantemente cómo las hormonas interactúan en las diferentes partes del aparato reproductor equino de la hembra. Crecimiento folicular, aquí nuevamente hablamos con el tema del crecimiento folicular, vemos las ondas del folículo y vemos que hay una ola dominante, que es la amarilla, como lo indica ahí en la imagen adjuntada. La ovulación y fase luteal, que la fase luteal es después de liberar el óvulo, se genera un cuerpo lúteo y es allí donde se va a crear la hormona, se va a liberar o va a ser provocadora de la hormona luteounizante. Cuerpo lúteo, fase luteínica. Dice que tras la ovulación la cavidad folicular se llena de sangre formándose el cuerpo hemorrágico. Las células de la granulosa por influencia de la LH se transforman en células luteínicas, las cuales producen progesterona que al alcanzar ciertos niveles de sangre 1-2 días después de la ovulación provocan la aparición del diestro. A medida que madura el cuerpo lúteo, el coágulo hemorrágico va siendo reemplazado por las células luteínicas, de manera que alrededor del día 6 tras la ovulación el cuerpo lúteo ya está maduro. Aquí vemos el ciclo ovárico en la siguiente imagen, vemos el folículo saliendo, vemos la ovulación, pues a través del estímulo de la hormona luteinizante, vemos el cuerpo hemorrágico que es posterior a la liberación del óvulo, vemos el cuerpo lúteo, las hormonas que se segregan allí, los cuerpos albináceos, fases del embarazo y la yegua del producto. Dice que la yegua aproximadamente dura 11 meses su gestación, en algunos casos puede ser hasta casi del año. Se acostumbra a considerar que la yegua ya no podrá ser montada durante la recta final del embarazo, los 4 últimos meses, que coincide también en la fase en la que la preñez es aún más evidente. Del mismo modo, no es aconsejable que la yegua realice el ejercicio a partir de los 6 meses de gestación. Vemos acá los días del 1 al 15, en donde se observa en el 21 día que hay vesícula amniótica y se observa el embrión. Hay dos imágenes, del día 16 al 20, vemos el que ya se forma el saco vitelino y saco amniótico, y donde se encuentra el embrión. Del día 120 al 140 no hay imágenes porque no encontré sobre imágenes que fueran claras donde mostraran la gestación de esta entre el día 120 al día 140, al 240. En este periodo las patas del potrillo crecerán considerablemente y todo aumentará de peso. Del día 150 al 180 cuando se aprecia el crecimiento y desarrolla la forma más notable. Aquí vemos nuevamente ya cuando del día 241 al 399 la imagen adjunta es ya de un animal totalmente desarrollado y listo para la concepción. Aparato reproductor del equino. Vemos que el aparato reproductor del equino está conformado principalmente por las gónadas, el pene, la uretra y la vejiga. ¿Cuáles son las funciones del aparato reproductor? Producción de gametas, producción de hormonas, transporte de gametas, secreción de orina y eyaculación. Aquí tenemos la gónada sexual masculina, que es el testículo. Vemos que allí se produce el espermatozoide, tenemos el cordón espermático, el epididimo y toda la anatomía que es del testículo. Vemos que en la estructura testicular tenemos túbulos seminíferos, epitelio germinal, desembocado entre el retes y el testis de la célula del sentido del sostén, células germinales, espermatogones y intersticios de las células de Leydig.
Vemos el proceso de espermatogénesis para crear los espermatozoides. También vemos que las células de Leydig, que son las que secretan testosterona y se encuentran entre los túbulos seminíferos intertercio. Aquí vemos imágenes de un espermatozoide, de cómo está conformado. Vemos que está cabeza, cuerpo y cola. Y vemos las diferentes sustancias en las que se encuentran dentro del cuerpo del espermatozoide. Vemos que los sistemas de conducción son los tubos seminíferos, retes testis, túbulos eferentes, cabeza del epidimo, cuerpo del epidimo. Glándulas anexas tenemos glándulas vesiculares o semirales y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Regulación endocrina. Tenemos aquí este cuadro, esta imagen, en donde resumidamente vemos toda la interrelación entre hormonas y glándulas que intervienen durante el ciclo de reproducción o en la producción de esperma en el macho. Ya la discusión, la morfología reproductiva del equino presente en la hembra, que esta es poliéstrica estacional, que de acuerdo a las estaciones ella entra o no en celo. La cantidad de luz que recibe es muy relevante para que la hembra entre en estado de estro o continúe al diestro. Esto a través de la hormona de la serotonina que inhibe o estimula su aparato reproductor. El macho equino presenta un pene parecido al del hombre, pues es músculo cavernoso. Los testículos son tanto exocrinos como endocrinos, ya que estimulan la producción de esperma y hormonas como la testosterona. La conclusión de reconocer la morfofisiología reproductiva equina ha llevado a saber la manera en cómo se comporta el organismo de esta especie durante la etapa en que entran a reproducción. El cuerpo de estos cambia debido a las hormonas secretadas. El cerebro, hipotálamo, hipófisis. También las glándulas anexas que secretan sustancias que permiten preparar al aparato para la reproducción. El comprender lo que sucede durante la gestación nos indica el manejo que se le debe dar a la hembra preñada y cómo las diferencias morfológicas por las que pasa durante toda la etapa de la gestación, permitiendo como futuro profesional zootecnista saber el tiempo en el que se puede encontrar una yegua encinta o si hay alguna anormalidad morfológica fuera de la esperada. Muchas gracias.